Buenos días. Qué bueno tenerles todos aquí en esta mañana. Yo dije, no, eso está lloviendo. De pronto no van a venir, pero bueno, qué bendición, ¿cierto? Bueno, continuamos con nuestra serie de enseñanzas según el libro de Josué. ¿Han escuchado hablar de Josué, verdad? Bueno, en agosto de 1969, ese es el año en que yo nací, 400,000 personas acamparon en la granja de Max Yasgur en New York para un festival de musical de 3 días que fue anunciado como una exposición acuariana. Esa era la era de Acuario, un tiempo de armonía, de comprensión y de confianza mutua. Muchos no sé si se acuerdan de ese tipo, de esa época, ¿cierto? Woodstock sucedió en esta finca, ha sido descrito como un momento clave en la historia de Estados Unidos. No solo para la industria de la música, sino que el evento llegó a simbolizar la revolución hippie transcultural. Yo tenía un tío, eso le gustaba pintar las paredes, usar su cabellera larga, su barba, hacía unas bicicletas todas extrañas, una llanta bien grande atrás, una pequeñita adelante. Fue un tiempo muy interesante, era todo el mundo la simbología, paz, 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 amor, ¿cierto? Dice que los hippies es como la versión de los años 60 de los mileniales. ¿Sabe quiénes son los mileniales, no? Los nacidos que alcanzaron su edad adulta después del 2000. El himno hippie surgió de una canción escrita por un tal señor Johnny Mitchell. Y el coro dice así: somos polvo de estrellas, somos de oro, somos carbón de millones de años. Y hemos tenido que regresar por nosotros mismos al jardín. Eso es lo que dice. Para ellos ese momento era como haber regresado al jardín del Edén. El mensaje era que si puedes reunir a miles de personas para amarse, escuchar música rock y volar chupando marihuana, entonces volverás a descubrir el jardín del Edén. Ese era el mensaje de los hippies. Todo el mundo está buscando un camino de regreso. ¿Hacia dónde? Al jardín. Eso es lo que todo el mundo quiere. Dentro del alma humana hay un querer de regresar a ese lugar, al mundo del jardín del Edén. Sabemos que existe. El hombre en una ocasión estuvo allí. Sabemos que porque Adán y Eva estaban allí. Un lugar donde tenían una relación íntima con el Señor, donde hablaban cara a cara. Era un tiempo donde reinaba el amor hacia el prójimo, el amor hacia Dios. Era increíble. No había ningún tipo de división entre Dios y los hombres. Así que toda la vida es un viaje de aquí hacia allá. Eso es lo que todo el mundo está buscando, ¿cierto? Ir al cielo, ir ante la presencia de Dios. ¿Cómo llegamos allá? ¿Cómo será que nosotros podemos llegar allá? ¿Cuáles son los obstáculos que tenemos ante nosotros para ir de aquí hacia allá? ¿Qué descubrimos o qué descubriremos cuando nosotros lleguemos allá? ¿Cuáles son las posibilidades de que lo hagamos, de que lleguemos allá? Son unas preguntas muy interesantes que estaremos respondiendo por las próximas 10 semanas. Este estudio del libro de Josué dura 10 semanas. Toda la historia, comenzamos a mirar el libro, la Biblia es un libro de historia. Y toda la historia es su historia. Es más, a mí me gusta la palabra historia, history en inglés. History. His significa su de él. Story, his story. Su historia. Todo lo que Dios ha hecho desde la creación del mundo, desde la caída del hombre hasta estos días para restaurar esa relación íntima que se perdió una vez en el Edén. Todos los eventos que han acontecido en la historia han sido permitidos y direccionados por el Señor. ¿Para qué?
para que todo el mundo llegue al pleno conocimiento de la gloria de Dios. Y la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. Lógicamente Dios está tratando con hombres. Dios creó al mundo en 6 días. ¿Cierto? En 6 días creó al hombre, al mundo, perdón. Pero restaurar esa relación con el hombre le ha tomado siglos. Porque Él nos dio a nosotros la capacidad de aceptar o rechazar. Como dice mi esposa, no nos hizo robots. Si Dios le dice a esta montaña, quítate y plántate en el mar, la montaña lo hace. Jesús le dijo a la tormenta, cállate, y la tormenta se cayó. Dios usó un burro y el burro ni siquiera rebuznó, habló. Pero cuando Dios le dice al hombre, haga esto, el hombre, bueno, no sé, es que no tengo tiempo, no, pero es que sabe que viene a mala hora. Porque Dios, hablábamos esta mañana, es un rey, es un gobernante, pero no es un tirano. Su gobierno es basado en la ley del amor y del libre consentimiento. Tremendo, no es tirano. Toda la historia es su historia. A medida que estudiemos el libro de Josué, vamos a darnos cuenta de que Dios es el que dirige a su pueblo, a su gente. Te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es una promesa. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Solamente tenemos que creerle. Como decíamos en clases pasadas, cada uno de ustedes tiene un propósito dado por Dios. Y fue dado ese propósito antes de que tú fueras formado en el vientre de tu madre. Ya Dios tenía un propósito para ti. Nuestra tarea es ¿qué? Encontrarlo, porque ya está. Y sabes que ese propósito nos encontrará a nosotros. En el tiempo de Dios nos encontrará. Lo importante es que lo aceptemos cuando llegue y no lo perdamos. Las lecciones contenidas en el libro de Josué no son meras historias antiguas. La gente, ya vamos a comenzar a estudiar la historia de Israel, eso que tiene que ver con nosotros, ¿qué relevancia tiene esto para nuestros días? No, eso no es así. El apóstol Pablo dijo, y todas estas cosas acontecieron para que nos sirvan a nosotros de ejemplo para todos aquellos que han alcanzado los fines de los siglos. O sea, todo lo que está escrito en la Biblia está escrito allí para que nosotros aprendamos de Dios. La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Y todo eso que le aconteció al pueblo de Israel está escrito allí para que nos sirva a nosotros como ejemplo. Y ya que nosotros hemos alcanzado los fines del siglo, ¿cierto? Escrito para nosotros. Ejemplos de cómo Dios lleva a su pueblo de aquí para allá, a un lugar donde estaremos plenamente vivos. Eso es lo que el Señor trajo. ¿El Señor trajo qué? Vida. Viviendo en perfecta unión con Él. Los unos con los otros. Viviendo nuestro propósito dado por Dios. Eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Buscar ese lugar perfecto. ¿Saben que cada uno de ustedes tiene ese lugar perfecto? Cada uno de nosotros buscamos ese lugar perfecto. Aquí hay una buena noticia. No tenemos que morir para ir a conocer ese lugar perfecto. Aquí mismo podemos conocer ese lugar. El Nuevo Testamento confirma que podemos tomar posesión de nuestra herencia ahora mismo. Eso nos dice el Nuevo Testamento. La esencia de lo que significa vivir nuestro propósito dado por Dios en Cristo Jesús se demuestra en 3 opciones que se establecieron
ante Josué y el pueblo de Israel, y que son las mismas tres opciones por las cuales nosotros estamos confrontados, para mirar si las tomamos o las dejamos. Entonces hay tres cosas que tenemos que hacer. Como le digo, podemos elegir no hacerlas o hacerlas. Opción número 1. Tú vas a tener que cruzar el río. Primera opción. Tú vas a tener que ¿qué? Que cruzar el río. Cuando el pueblo de Israel estaba en el proceso de pasar del desierto a la tierra prometida, el primer obstáculo que encontraron fue que el río Jordán. La separación del desierto a la tierra prometida. El río Jordán. Hay que cruzar ese primer obstáculo. Hay que cruzar el río. Hay que mojarse los pies. Hay que dejar tu zona de confort. Hay que entrar a lo sobrenatural. El pueblo de Israel, es más, cuando decidieron pasar, el río estaba crecido. Estaba crecido. Y hablemos de que habían más de 2 millones de israelitas, mujeres, niños, bebés, tratando de cruzar un río crecido. Yo he visto el río Cauca cuando se crece allá en el Hormiguero. Por ahí pasa el río Cauca y a veces inunda las casas. Una vez entré a una de las casas de allá del Hormiguero y cuando veo la cama estaba pegada al techo. Había unos ladrillos y la cama literalmente estaba pegada al techo. Y, ¿quién duerme allá arriba? ¿Por qué esa cama tan arriba? Y yo, no, lo que pasa es que estamos en época de lluvias y a veces cuando uno se despierta, el agua está ahí nomás. O sea, la cama estaba exactamente hasta donde llega el nivel del agua. Entonces, para no ahogarse mientras está durmiendo, entonces dormían pegados al techo. Entonces, imagínense usted toda cantidad de niños, ancianos, mujeres, embarazadas, tratando de pasar el río Jordán en tiempo de lluvias. Pero el Señor nos llama a creerle. Si el Señor dice, hazlo, tienes que hacerlo. El primer obstáculo que encontramos, ¿qué es? El río. ¿Qué tenemos que hacer? Cruzar el río. Segunda cosa que tenemos que hacer. Una vez que cruzamos el río, tenemos que enfrentar y confrontar al enemigo. Ahí no se acabó todo. Todos dijeron, ya salí, estoy pasando el río, me lanzo por fe, pero ¿sabe qué? Vas a recibir oposición de muchos frentes. Muchos recibirán oposición. Los primeros que se opondrán serán la misma familia muchas veces. ¿Usted qué está haciendo? ¿Qué le pasa? A veces van a comenzar a venir problemas que usted jamás tuvo antes y usted va a decir, oye, pero ni cuando no era cristiano me pasaba esto. Ahora estoy tratando de hacer las cosas bien, ahora que estoy siguiendo al Señor, ¿por qué me pasa a mí todo esto? Vas a tener confrontación con el enemigo. No puedes darle la espalda. No puedes hacer eso. En una ocasión, en Juventud con una Misión, cuando hice mi escuela hace tantos años, en Bogotá, tenía un problema de relaciones. Y era muy difícil. Y yo decía, estoy cansado de esto. Yo me quiero ir, papito Dios, llévame para Venezuela, llévame para Ecuador, llévame para la China, Señor, yo quiero salir de aquí. ¿Qué quería hacer? Correr, huir. Y el Señor me dijo, Wilson, ¿sabes qué? El problema es que donde quiera que usted vaya, se va a llevar ese problema. Porque el problema está en usted. Y hasta que usted no solucione su problema, ese problema te va a seguir por todas partes a donde quiera que vayas. Y me tocó. Y no fue fácil. Pero salí triunfante. Número 3. Vas a tener que tomar posesión de tu herencia. ¿Sí? Tomar posesión de lo que Dios te ha prometido. 3 pasos. Primero, tienes que ¿qué?
cruzar el río. Segundo, vas a tener que confrontar al enemigo. Número 3, vas a tomar posesión de la tierra que Dios te ha dado, de todo lo que el Señor ha prometido, salir y tomar posesión. Hace unos años yo vi una película muy hermosa, se llamaba en inglés Far Away, en inglés sería Muy Lejos, se llama la película, Muy Lejos, con Tom Cruise, no sé si tiene el mismo nombre aquí, pero era de la época cuando los americanos llegaron a Inglaterra, a Estados Unidos, cuando los ingleses llegaron a Estados Unidos y comenzaron a moverse hacia el occidente para tomar posesión de la tierra. Y en esa ocasión, para poder dar esas tierras, hacían concursos de caballos. Y todo el mundo en la línea. Y toda la gente, las familias, con sus hijos, con sus carretas, con sus caballos. Y decía, bueno, la tierra está ahí al frente. Donde usted coloque, cada pedazo de tierra va a tener una banderita. Y cada uno de los jinetes va a tener su propia bandera familiar. Su tarea es llegar, tomar la bandera que está en la tierra y poner la suya, clavar la suya. Y esa tierra es suya. Y es increíble cuando comienza esa carrera. Y toda la gente corriendo. Porque estaba ¿qué? Tomando posesión de la tierra que se les había dado. Muchos en el proceso, en la película, caballos que daban vueltas, carretas que se caían por precipicios. Porque siempre va a haber problemas. La tierra está ahí. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos es que creer y salir y tomar posesión. El pueblo de Israel tenía que cruzar entonces este río Jordán que atravesaba toda la tierra prometida. Cruzar el río requiere de liderazgo. ¿Escucharon eso? Cruzar el río requiere de liderazgo. Dios comisionó ¿a quién? A Josué para liderar a su pueblo hacia la tierra prometida. El libro de Josué comienza con un mandamiento claro. Vayamos a Josué 1, del 1 al 3. Tienen sus Biblias por ahí. Josué 1, del 1 al 3 dice, sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Y mira, aquí está el mandamiento. Ahora pues levántate y cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ahora pues levántate y cruza este Jordán. Tú. ¿Y quién más? Y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. No dice a la tierra que yo les daré a los hijos de Israel, sino a la tierra que yo les doy, presente, es suya, tómela. Versículo 3. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie, os he dado, tal como dije a Moisés. Esa palabra trae ¿qué? Confianza. ¿Cómo? Vamos a cruzar. Ni tenemos barcos para cruzar. No tenemos lanchas, no tenemos nada. ¿Cómo vamos a cruzar? Pero el Señor dijo, todo lo que pise la planta de vuestro pie será tuyo. Yo ya se los he dado. Y por más de 4 décadas Josué había sido preparado para cumplir su propósito en Dios. 40 años de preparación. A veces nosotros queremos las cosas ya. Cuando ya. No, era un siervo de Moisés. Era un siervo. El hermano de Moisés era Aarón. ¿Cierto? Josué había estado en una escuela de discipulado. Por 40 años aprendió de su maestro. Vio de dónde provenía la fuerza de Moisés. Él no se le despegaba para nada. Es más, cuando Moisés subió
al monte a recibir las tablas de la ley, el Josué lo acompañó hasta donde Moisés le dijo, qué pena, Josué, hasta aquí me puedes acompañar, no puedes seguir, pero hasta aquí. Y él estuvo allá 40 días y 40 noches esperando a Moisés en la mitad de la montaña solito. Un buen líder primero aprende a seguir. Un buen líder primero aprende a someterse. Hay gente que quiere liderazgo, pero no le gusta someterse. Conocí a un chico con muchos dones, muchos talentos, este pelado, pero no le gustaba someterse. Tenía una responsabilidad en la iglesia, cuando quería venía, cuando no quería no venía, no avisaba. Y tuve que llamarle la atención. Y le dije, mira, hay un problemita aquí con la sumisión. Sí, ese aguijoncito de la sumisión. Le dije, uy, hermano, si no aprendes a someterse, a ti no te va a ir bien en la vida. O es que en la universidad tú puedes hacer lo que tú quieras. No. ¿Quién está en autoridad allí? Con los profesores, el director. ¿Y usted tiene que someterse a ellos? Pues claro. Si usted está en la empresa, ¿usted ya hace lo que usted quiere en la empresa? No. ¿Por qué? ¿Quién está en autoridad? Pues el jefe. Y si usted no me dice qué pasa, papito, se va. O sea, en la casa. ¿Usted llega a su casa a la hora que usted quiere? No, si usted llega a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, a sus papitos bien. No, usted hace lo que quiere. No. ¿Usted está en autoridad en la casa? Sí. ¿Quién está en autoridad? Los papás. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Que se quiere ir para el ejército porque se cansó de que todo el mundo le diga qué quiere hacer. Entonces me voy para el ejército. ¿Será que allá no le van a decir qué tiene que hacer? Josué aprendió eso. 40 años bajo el liderazgo de Moisés. Un hombre fiel como Josué. Un hombre que aprendió a conocer a Dios más y más pegadito a Moisés. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y fueron atacados por los amalequitas. ¿Quiénes eran los amalequitas? Eran descendientes de Esaú, nieto de Abraham. Salieron a matar a los israelitas. Moisés envió ¿a quién? A Josué para la batalla, para enfrentar a los amalequitas. ¿Y se acuerdan de ese episodio? Cuando está Moisés allí arriba viendo la guerra, allá abajo está Josué dirigiendo la pelea. Era el general prácticamente del ejército, de lo que podemos decir del ejército de Israel, porque ellos ni siquiera habían aprendido a pelear, siempre habían sido esclavos. Ellos no tenían tácticas de lucha, de pelea, no sabían. Y mientras Moisés tenía las manos arriba, a lo alto, dice que el ejército del Señor avanzaba sobre el enemigo. Pero cuando Moisés se cansaba y comenzaba a bajar las manitos, entonces los amalequitas comenzaban a prevalecer sobre los israelitas. Y Aarón y Hur se dieron cuenta. Y dijeron, uy, no, venga, Moisés, siéntate aquí. Le pusieron una piedra, siéntate aquí, Moisés. Y Aarón agarró un brazo y Hur agarró el otro. Hasta que se acabó la batalla y dio la victoria el Señor al pueblo de Israel. Tremendo, aprendió. O sea, aquí a través de esta historia se aprende verdaderamente cómo entre el liderazgo se apoyan unos a otros. Trabajan en unidad para lograr un propósito en común. El pueblo de Israel continuó hacia adelante hasta llegar a unos 2 días de la tierra prometida. Entonces Moisés envió ¿a quién? A 12 espías a una misión de reconocimiento. 10 llegaron con un reporte malo. Y la minoría llegaron con un reporte bueno. Solamente 2. Muy entusiasmados para decir, vamos, Dios nos ha traído hasta aquí. Derrotó a Faraón, derrotó el ejército de Faraón. ¿Por qué no nos va a dar la victoria a nosotros?
Solamente Josué y Caleb llegaron con un buen reporte, porque ellos no caminaban por vista, ellos caminaban por fe en lo que Dios les había dicho. Ellos le creían a Dios. Hay una diferencia grande entre creer en Dios, porque todo el mundo dice, sí, yo creo en Dios. Ah, no, yo creo en Dios. Uno va a predicar la palabra a alguien. Ah, no, no me hable porque sí, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Es una cosa muy diferente creer en Dios que creerle a Dios. Y todo el pueblo creía en Dios, pero solamente 2 le creyeron a Dios. Y aquí nos damos cuenta también que no siempre la mayoría tiene la razón. Por eso es que la democracia no es buena. Aquí en Colombia decimos, la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Cierto? La mayoría no puede estar equivocada. Y aquí la mayoría estaba muy equivocada. Y la mayoría no estaba diciendo la voz de Dios, no estaba representando la voluntad del Señor. Por eso es que alguien dice, yo no entiendo cómo es la política de los Estados Unidos. Si en votos por persona tuvo más votos Hillary. ¿Se han escuchado eso? Hillary tuvo mucho más votos que Trump. Está raro Estados Unidos. Es que en Estados Unidos, este principio. Después, en otro tiempo les explico cómo funciona, pero allá la mayoría no siempre tiene la razón. Aquí la mayoría no tiene la razón. Números 13, 31 al 33. Dice, Números 13, 31 al 33, para que lo noten. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes, a los hijos de Anac, son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Pobrecito, tenían una autoestima tenaz, ¿cierto? Y este reporte malo trajo un efecto a la voz del pueblo. Pilas a veces cuando nosotros hablamos con este tipo de mentalidad, aún siendo cristianos, porque trae efectos. Números 14 del 1 al 4. Mire el efecto que este reporte trajo al pueblo de Israel. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán, designemos un nuevo pastor. Va a pasar en muchas iglesias, ¿no? Designemos otro pastor. Este no nos sirve. Y volvámonos. ¿Para dónde? Para Egipto. Entonces, Josué y Caleb eran los espías de la minoría. Y ellos se mantuvieron firmes en la palabra del Señor. Ellos no escucharon esas palabras negativas y pecaminosas. Hicieron oídos sordos a lo que la razón muchas veces y la vista les decía.
prefirieron escuchar a quién, a Dios. ¿Sabe que la mayoría de la gente sufría de una antigua enfermedad? Y es una enfermedad que hasta el día de hoy parece que no le han encontrado cura. Esta enfermedad se llama así, por decirlo así, se llama el complejo de la langosta. Muchos sufrían del complejo de la langosta. Y digo que muchos cristianos todavía el día de hoy sufren de la misma enfermedad porque muchos dicen, este país va de mal en mal. La iglesia se está muriendo, se está acabando. Somos superados en número. La televisión, gobernada por los humanistas, los paganos, los colegios invadidos de educación secular, activistas, terroristas, LGTBI, mejor dicho, este país va de mal en peor. Nuestros puntos de vista ya nadie nos escucha. Nos tienen relegados como ciudadanos de segunda clase. Yo no sé qué será, qué va a ser de Colombia. ¿Cómo les parece esa manera de pensar del pueblo de Dios? Con este tipo de actitud estamos destinados a morir en el desierto. Con este tipo de actitud vamos a perecer en el desierto, llenos de amargura, de resentimiento. Y después, ¿a quién le vamos a echar la culpa? A Dios. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué el pueblo de Israel vagó por 40 años en el desierto? ¿Tenían fe? ¿Estaban preparados? Que no tenían fe, porque dudaron. ¿Por qué ellos vagaron por 40 años en el desierto? Sí, todo eso es verdad. 40 años representa una generación. Bíblicamente, cada generación representa ¿qué? 40 años. Dios sabía que se necesitaban unos cuantos miles de funerales para formar una nueva generación que le creyera. Él le iba a levantar una nueva generación de líderes que tuvieran el valor de seguir a Josué hacia la tierra prometida. Por eso que duraron 40 años, porque Dios tenía que dejar que estas personas de esa generación murieran en el desierto. Y los que entraron a la tierra prometida fue la siguiente generación. Tremendo. Mayores de 21 años morirán en el desierto. Menores de 21 entrarán a la tierra prometida. Dios hizo contable de su pecado a los mayores de 21. Por eso es que la edad bíblica, la edad de adultez, de mayoría, es los 21 años. Y las personas que tienen muchos añitos encima, saben muy bien que antiguamente era los 21, la cédula. Después fue que bajaron a los 18. Y después a los 17, quieren bajar a los 16, pero todo es por cuestión de política. Pero una persona de 16 años sigue siendo un niño. Es más, de 18 años, pregúntele a un niño de 18, no sabe qué es lo que quiere la vida todavía. Claro, porque 21 años es la edad, no los 18 ni los 19. Pero bíblicamente, no 18 también, pero bíblicamente, bueno, para ciertas cosas, para votar sí 18, para otras cosas, para otro tipo de papeleos, sí son los 21, sí señor, pero para votar entonces, des en cuenta, esta gente a la cual se le había prometido entrar a la tierra prometida, ya esa tierra estaba dada, estaba, mejor dicho, prometida para ellos, no pudieron entrar.
¿Porque qué? Porque dudaron, no creyeron en lo que Dios había dicho. Pero por supuesto, tremendo. Para aquellos que se negaron a cruzar el río, el vagar por el desierto no fue un retraso, fue una sentencia de muerte. Que se retrasaron 40 años, no. Esa generación murió toda en el desierto. O sea, si usted no atraviesa el río y vas a seguir vagando por el desierto, y todos sabemos cuándo es que estamos vagando por un desierto, ¿cierto? Pero no nos atrevemos a cruzar el río al otro lado, vas a morir. ¿En dónde? En el desierto. Yo tuve una época muy difícil en mi vida. Sobre todo, yo me casé hace 13 años. O 16. 16 años. 13 años de edad. Y me casé y sabemos que Dios tenía un llamado para nosotros como familia. Y comenzamos la búsqueda de nuestra tierra prometida como familia. Llegamos a Cartagena, estuve unos meses como una misión trabajando en Boca Chica, allá con los afrodescendientes de las islas. Aquí no es. Llegamos a Bucaramanga, por un tiempo estuvimos como confundidos, como que sí, como que no. A lo último, no es aquí, hombre. Y ya con 2 niños chiquitos, con uno, Ruti. Después llegamos a Leticia. Y Ruti tenía 6 meses. Yo quería trabajar con los indígenas, con las tribus indígenas de Colombia, de Perú y de Brasil. Y es más, me llevé mi trasteo. Nos llevamos el trasteo para Leticia. Después de 6 meses, no es aquí. Llegamos a Rumania, 3 meses, no es aquí. Llegamos una vez a Bucaramanga, otra vez, no es aquí. Y la gente comienza a murmurar, estos no saben lo que quieren. Estos se la pasan picando aquí, picando allá, no saben. Hasta el mismo líder de Jucún dice, oiga, ustedes, pilas, ustedes no saben qué es lo que quieren. Y el Señor me decía, no, tranquilo. Yo para mí mismo me sentía como un Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, la tierra que yo te mostraré, yo me imagino cuando ellos estaban en el desierto que Sara le decía, oye, mi amor, ¿a dónde vamos? Cuando los siervos le decían, oye, maestro, ¿para dónde agarramos? ¿Para el norte, para el sur? Llegó a Egipto y allá está casi pierde su esposa. Yo me sentía como un Abraham y decía, Señor, por favor, yo quiero ya un lugar donde sentar mis raíces, Señor, donde plantarme, donde dar frutos, Señor. Duramos 10 años en esa búsqueda. Llegamos y nos hablaron de Cali. Y me vine para Cali. Y lo que me habían hablado de los ministerios en los que íbamos a trabajar, nada. No había nada. Y es más, nos cayeron unas plagas el primer año. En la casa donde estábamos había unas niñas, les conté de los piojos. Uy, Señor. Esas niñas estaban llenas de piojo. Tanto así que cuando las calviaron salían los piojos debajo de la piel. Y como cortaron el cabello, los pelitos se iban para todas partes. Porque eso estaba lleno de piojos. Entonces mi esposa con piojos, Ruti con piojos, mi bebé con piojos. No fue fácil. Y el perrito de la casa se fue y a los 5 días regresó lleno de garrapatas. Se ven garrapatas en las paredes, garrapatas en los pañales de mi bebé, garrapatas en la ropa. Señor, ¿qué es esto, Padre? Pareciera que Dios se olvida de uno, ¿no? Tiempo muy difícil. Hasta cuando yo sentía, en el espíritu sentí que algo hizo ¡pah! Y dije, esposa, mi amor, siento que estamos cruzando el Jordán. Siento
que pronto vamos a cruzar a nuestra tierra prometida. Lo siento, algo va a pasar. Siento que ya, es hora. Y a las 2 o 3 semanas fue cuando la persona nos dio, habíamos estado orando por el carro, 3 años orando por el carro para transportarnos hacia el hormiguero. Y la persona dijo, tengo el carro para ustedes, tomen. ¡Pum! 2 meses después, la casa para los niños del hormiguero. ¿Cuánto vale? ¡Tum! La compraron. En 1 año vimos lo que no se había visto por muchos años atrás. Yo dije, verdaderamente. Ay, fuera de eso, antes de que sucediera lo del hormiguero y lo del carro y lo de la casa, un pastor que yo no conocía aquí en la ciudad comienza a hablar. Dice, yo siento que usted ha sido como un Abraham, que has estado por aquí. Yo, siga hablando, porque yo no lo conozco a él, ni él me conoce a mí. Y el Señor te dice que como no estuviste buscando ni fortuna ni bienestar, sino buscando su voluntad, el Señor te va a bendecir en esta ciudad. Entonces, vemos que verdaderamente hay que perseverar. El desierto simplemente es que es un tiempo momentáneo. Tenemos que pasar por el desierto, es necesario. Es necesario. En el desierto tú aprendes a conocer mejor a Dios en medio de la situación. En el desierto vas a ver cómo brotan el agua de la peña. Vas a ver cómo se provee el maná diario. Vas a ver milagros de Dios. La nube en el día y la columna de fuego en la noche. Vas a ver la mano de Dios. Vas a aprender a conocer más de Dios. En el desierto solamente se tiene lo necesario. Pero en la tierra la prometida, la tierra prometida, es tierra donde fluye leche y miel. Donde tú eres bendecido para bendecir en abundancia. ¿Ah? Esa es la gran diferencia. En el desierto tú vives con el pan diario. En la tierra prometida, tú eres bendecido para bendecir. Ahora dijimos que lo primero que hay que hacer es ¿qué? Cruzar el río. ¿Y lo segundo qué es? Tenemos que enfrentar al enemigo. Usted no va a lograr llegar de aquí hasta allá sin enfrentar resistencia. Siempre va a haber resistencia. 40 años antes, los espías que dieron un mal reporte no estaban equivocados. Ellos tenían la razón. Cuando ellos dieron su reporte, tenían la razón. Números 13:28 dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy fortificadas y grandes. Y también vimos allí a los hijos de Anac. ¿Era eso falso? ¿Era falso? Era verdad. Pero mira la actitud que tomaron estos 10 espías. Estamos fritos. Estamos graves. Aquí nos vamos a morir. Pero los otros 2 espías vieron la situación como una oportunidad para que Dios se glorificara. Hermanita, ¿cómo está? No, está tarde, no tengo que comer. No sé qué voy a hacer. No tengo para pagar el arriendo, los servicios. No, y estoy enferma. Entonces su marido te dice, no, pero no declare eso. No, pero si es la verdad, ¿qué le voy a decir? ¿O qué quiere? ¿Que sea hipócrita y le diga? ¿He escuchado hermanos así? Sí. ¿O qué quiere? Que diga, no, estoy bien, gloria a Dios. No, si no es verdad. Si no me siento así. No quiero ser hipócrita. No, Dios no quiere que seas hipócrita. Dios quiere que seas como Josué y como Caleb. Sí, hay gigantes. Sí, tengo problemas. Sí, estoy enfermo. Pero con la ayuda de Dios vamos a ser vencedores. Y voy a luchar. Y voy a cruzar este río. Y voy a pelear contra esto. Porque tengo a Dios. Y si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? ¿Te das cuenta la actitud? No se trata tampoco de negar lo que tienes. Estás en una guerra. Estás en una batalla.
Lo importante es, ¿qué? Pelear la buena batalla. Pelearla. Israel siempre ha tenido sus enemigos. A través de la historia hemos visto cómo el pueblo de Israel enfrenta enemigos que quieren destruirlos hasta hace 60 años atrás. Lo que hizo Naamán en los tiempos de Esther, ¿se acuerdan? Que quiso destruir a todo el pueblo judío. A lo último, quien terminó destruido fue él. Hitler, hace 60 años atrás, quiso destruir y mató a más de 7 millones de judíos. Y al último, el que terminó exterminado fue él. Y todavía el pueblo de Israel sigue ahí. Ahora, nosotros no somos descendientes no somos judíos. Bueno, como dije, parece que la hermana sí tiene su descendencia, sus días por ahí. Porque decimos que los paisas, muchos tienen descendencia judía. Pero, aunque no somos parte del pueblo judío, espiritualmente sí somos hijos de Abraham. Porque dice la palabra de Dios que por medio de Abraham serían benditas las familias de toda la tierra. Y somos hijos adoptados, ¿cierto? Entonces, tenemos las mismas promesas. Ahora, no nos vamos a enfrentar de pronto a un Goliat. No nos vamos de pronto a enfrentar a muchos de estos enemigos que Israel se enfrentó. Físicos. Pero sí sabemos que tenemos una guerra y es espiritual. La misma palabra nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, de demonios en lugares celestiales, ¿cierto? ¿Y sabe qué? Que estas fuerzas de Satanás, ¿sabe cuál es su caldo de cultivo? ¿Dónde es que se desarrollan ellos más? Estas fuerzas demoníacas que prestan oposición hacia nosotros. El caldo de cultivo donde ellos más se mueven es en el miedo. El miedo. Si ellos ven miedo en ti, ahí le estás proveyendo lo que ellos necesitan para moverse. Una de las razones por las que nos quedamos atascados en la vida es porque tenemos miedo al futuro. Por eso no nos movemos. Nos da miedo dar el siguiente paso. Nos da miedo. Tenemos miedo al futuro. Nuestra incertidumbre nos hace retroceder al pasado. El pueblo de Israel quería regresar ¿a dónde? A Egipto. ¿Por qué? Porque era preferible volver al pasado, que ya lo conocían muy bien, que proseguir a un futuro incierto. Es más, en nuestra cultura tenemos esa expresión, más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Lo han escuchado? Eso es una manera de pensar satánica. Porque siempre vas a estar ahí, atascado. No vas a crecer. En nada. No vas a crecer. Hay personas que no se casan no porque no les gusten las mujeres o los hombres, sino porque tienen miedo al matrimonio y no saben lo bonito que es casarse, tener su propia familia. Mire, yo puedo decir que cuando yo era soltero, Dios me bendijo en gran manera. Pero de casado lo he hecho mucho más. Yo no he visto la mano de Dios tan fuerte en mi pasado que ahora, de casado. Y cada vez que Dios va añadiendo hijos es como, wow, y ver la fidelidad de Dios para cada uno de ellos, y para mí, o ver cómo ellos crecen en el amor del Señor, para mí es como, wow, yo no cambio esta vida. Por eso es que yo soy una persona muy casera. Yo soy una persona muy casera. Yo salgo a mi casa, pero no hay, y hago mis vueltas y me agarro todo el día pero no hallo la hora de llegar a mi casa. Mira, tengo mi mueblecito. Mi mueblecito. No, en nosotros está que nuestro hogar sea un cielo aquí en la tierra o un infierno. También. Cuando el Señor gobierna en tu casa, Señor. Para mí, por mucho tiempo, llegué yo a pensar que mi tierra prometida
prometida era encontrar esposa y casar. Porque de muchos años, desde que Dios prometió que me iba a dar una esposa, y pasaban los años y nada, y nada, y nada. Y yo sentía que la tierra prometida era mi familia. Ahora que estoy casado y tengo hijos, yo sé que Dios tenía muchas cosas más allá que el matrimonio. Pero tenemos que movernos, tenemos que dar el paso hacia adelante, no retroceder como los cangrejos. Vamos para adelante. Y cada vez los desafíos van a ser más grandes. Y entre más grande sea la promesa de Dios, más grande tiene que ser el paso de fe. ¿Cierto? Ahora, una pregunta. ¿Por qué Dios convirtió a la esposa de Lot en una pila de sal? Porque miró atrás. Cuando estaban saliendo de Sodoma, ¿ella qué? Lo primero que le dijeron es, no mires hacia atrás. Y yo le digo una cosa, no seamos la esposa de Lot. Dios, ¿de dónde te sacó? ¿De dónde te sacó? No mires hacia atrás. Si miras hacia atrás, terminarás siendo destruido. Lo vimos con la esposa de Lot y lo vimos con esa generación de incrédulos que salieron de Egipto. Murieron en el desierto. ¿Ah? Y obediencia a medias no sirve. ¿Salieron de Egipto? Sí. ¿Caminaron en Egipto? Sí. ¿Caminando en obediencia por un tiempo? Sí. Pero llegaron al punto donde, bueno, siguiente paso. Uy, no. ¿Cruzar el río? No. Habían cruzado el mar. Y ahora tenían miedo de cruzar el río. A mí lo que me parece gracioso un poquito es que cuando ellos por fin logran cruzar al otro lado y los dos espías que mandó Josué hablan con la prostituta, se enteran de que los enemigos de Israel estaban, que titiriteaban de miedo, porque habían escuchado todo lo que Dios había hecho con Egipto, con el faraón y con todo su ejército. Y ellos eran los que tenían miedo. Esos gigantes estaban temblando de miedo. ¡Wow! Y por este lado, los israelitas que tenían al Dios Todopoderoso estaban también temblando de miedo, pero no sabían que el enemigo estaba más asustado todavía. ¿Viste, no? Entonces esta mujer de Lot falló, miró hacia atrás. Ella prefería la seguridad que le proporcionaba su pasado que la incertidumbre del futuro. ¿A dónde me llevas, Lot? No sé. No, pero allá está nuestra casa. Allá están mis cosas, allá nuestra gente, nuestros amigos, nuestra familia. Por favor, Lot, ¿para dónde? No sé. Y a lo último, yo creo que en su corazón quiero dejar el pasado. Allá yo me muevo como pececito en el agua, hombre. Yo sé cómo moverme en esto. Sí, Sodoma es mala, Sodoma es terrible, pero yo sé cómo se dice, capotear el toro, yo no sé cómo se dice, yo sé cómo moverme. Pero ¿a dónde me llevas tú? Yo no, ¿a dónde? No, yo mejor no te apoyo en eso. Qué pena. Qué pena. Eso es triste. Cuando tus recuerdos del pasado son más fuertes que tu visión del futuro, el fin se acerca. ¿Escucharon? Cuando tus recuerdos del pasado son más fuertes que tu visión del futuro, el fin está cerca. No mires hacia atrás. Muévete hacia adelante. Muévete hacia adelante. A poseer la tierra. Dios dijo, cruza el río, confronta al enemigo y toma posesión de tu heredad. A veces queremos que sea Dios el que nos cruce el río, queremos que sea Dios el que mate a los gigantes por mí y quiero poseer la tierra sin ningún esfuerzo. Las cosas no se manejan así. Ahora, lo que Dios ha prometido, lo va a cumplir.
La heredad está ahí. Hay que tomar posesión de la tierra. La palabra tierra se encuentra 87 veces en el libro de Josué. 87 veces en el libro de Josué. La tierra prometida era el lugar de descanso de Israel, su herencia, el lugar donde Dios mora entre su pueblo. Dios escogió la tierra de Israel para ser el escenario sobre el cual se desarrollaría el gran drama de la redención. El principal interesado en que se tomara la tierra era Dios. Por eso yo le dije, ya se la di, vayan mijo, yo estoy con ustedes, vayan, porque el principal interesado soy yo, hombre. Obedece simplemente. ¿Cuál es tu miedo si yo estoy contigo? Obedece. Génesis 3:15. Vemos en Génesis 3:15 algo muy terrible que pasa en el jardín del Edén. Y Dios promete a través de la descendencia del hombre traer el Redentor. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Está hablándole a quién? A la serpiente. ¿Está hablándole a quién? ¿A quién representa a la serpiente? A Satanás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahí Dios estaba prometiendo la venida del Salvador. La simiente de la mujer, ¿qué haría? Le aplastaría la cabeza a la serpiente, a Satanás. Dios promete traer a un Salvador. Génesis 12, cuando tú lees Génesis 12, dice que el Salvador vendría a través de la descendencia de Abraham. Génesis 49:10, el Salvador vendrá de la tribu de Judá. Segunda de Samuel 7, el Salvador será de la familia de David. Isaías 7:14, el Salvador nacerá de una virgen. Miqueas 5:2, el Salvador nacerá en Belén. Los profetas se centraron en la identidad de este hombre judío, que sería una luz para los gentiles y el Salvador del mundo. Tremendo. Nuestra herencia no es una tierra, sino toda bendición espiritual en Cristo. Efesios 1:3 lo dice. Esa es nuestra herencia. ¿Toda qué? Toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Así que vamos a resumir este mensaje en unos pasos. Primero, siga al líder. Siga al líder. Josué está muerto, pero hay otro Josué en la Biblia. ¿Quién es? Jesús. Y Jesús está vivo. Y nos hace una invitación a todos nosotros a que le sigamos. Él es nuestro Josué, el que nos llevará a tomar posesión de esa tierra que Dios tiene para nosotros. Si te niegas a seguir a Jesús, entonces esta vida no tiene sentido. No tienes un destino, no tienes una esperanza. Como el pueblo que salió de Egipto, vagarás en la vida y morirás en el desierto. Si te niegas a seguir a Jesús, a obedecer a Jesús, morirás en el desierto y no entrarás al lugar del reposo. Cruza el río, deja de quejarte y comienza a moverte. Comienza más bien a moverte, a obedecer. Lidera el camino al otro lado del río, hasta el lugar que Dios tiene para ti. Si estás atascado, no inspirarás a nadie a ir a ninguna parte. La gente habla más por lo que ve. Tú puedes ir y darle palabras de consejo a otro, pero después dirán, oye, pero tú qué, yo te veo ahí atascado, mijo. Yo no te veo ahí tan bien como de que digamos. Segundo paso, sé fuerte y valiente. Hay que ser fuertes y valientes. Mira que te mando que te esfuerces
y seas muy valiente. La palabra esfuérzate y sé valiente la vemos en los versículos 6, 7, 9 y 18 de este solo capítulo. Mejor dicho, ¿cuántas veces Dios le dijo a Josué en este primer capítulo, esfuérzate y sé valiente? 4 veces. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo tanto esfuérzate y sé valiente? Porque yo estoy seguro que él tenía miedo. Que él sentía que sus piernas le temblaban. Él había servido por mucho tiempo a Moisés. Y dependía de Moisés, pero ahora el futuro de ese pueblo estaba en sus manos. Sentía la gran responsabilidad que tenía por delante. Sentía que yo no soy Moisés, yo no soy Moisés. Moisés, sí, bien, pero era Moisés, yo soy Josué, por favor, Señor, te equivocaste. Yo no soy Moisés, Señor. Yo simplemente soy un siervo. Moisés era el que tomaba las decisiones, ¿verdad? Contigo, yo no. Y el Señor le dice, esfuérzate. Toma fuerza. Y sé valiente. Nunca llegaremos de aquí hasta allá si no tenemos coraje. Tenemos que ser corajudos. Porque si no tenemos coraje y tomamos decisiones drásticas en nuestra vida con coraje, nunca vamos a llegar hasta allá. El valor, el coraje, provienen de la promesa de la presencia de Dios. Yo estaré con vosotros. Hágale. Como la primera vez que yo me lancé de una piscina. La primera vez que yo me lancé de una piscina, yo no sabía nadar. Mi papá estaba en la mitad de la piscina. Y llega y me dice mi papá, ¿qué dijo? Lánzate. Y yo no lo dudé varias veces. Pero se me queda ahí. Sí, yo estoy aquí. ¿Me recibes? Sí, yo te recibo. ¿De verdad, papá? Sí, hijo. Yo agarré ventaja y corre y ¡rum! Y caí a los brazos de mi papá. Y ahí está la foto, por ahí una foto donde estoy en los brazos de mi papá. Alguien tomó exactamente, yo digo, es increíble. Yo no tenía miedo. Yo no tenía temor. No tenía miedo. ¿Por qué? ¿Por qué no tenía miedo? Porque mi papá estaba ahí. Porque mi papá prometió que me iba a recibir. Porque mi papá prometió que no permitiría que nada malo me pasara. Lo único que tuve que hacer es creerle. La palabra de Dios quita el miedo. La palabra de Dios quita el temor. Josué era un líder valiente de 80 años. De 80 años. ¿Quién tiene aquí 80 años? Yo no. ¿Ninguno? Así que los que tienen 70 o están llegando a los 70 no crean que no, yo soy viejita, para mí no, es que, no, ya tengo 50 años, estoy llegando a los... No, para mí, eso no es para mí, porque eso es para los jovencitos. Josué tenía 80 años y era un líder valiente porque creía en la promesa que Dios estaría con él. Versículos del 5 al 11. La promesa del Antiguo Testamento es que Emanuel vendría. ¿Cierto? ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Las últimas palabras de Jesús registradas en el Evangelio de San Mateo son: he aquí, yo estoy con vosotros siempre. Emanuel está con nosotros. El valor viene cuando estamos seguros de nuestro llamado. Ahí viene el valor. Josué sabía qué hacer. Cada detalle de su vida había preparado para esta tarea. Lo había preparado para esta tarea. Él había sido dirigido por Moisés. Aquellos que viven confidentes en su propósito de Dios tienen coraje y irradian coraje a todos aquellos que lo rodean. Como hombres de hogar, también nosotros, como padres de familia, si mostramos incertidumbre, si no sabemos qué es lo que Dios quiere para mí, si mostramos duda, ¿cómo cree que se van a sentir nuestras esposas y nuestros hijos?
Pero como uno, como hombre, sabe a dónde Dios lo está llevando. Así la esposa le diga a uno, no, yo no creo. Qué pena, mi amor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Al principio, para llegar a Cali, mi esposa estaba como dudando, no, Cali no. Yo dije, no, Dios, sentía que Dios estaba colocando en mi corazón obediencia. Pero mi esposa es una persona muy sumisa. Ella me dice lo que tiene que decirme y muchas veces yo miro y digo, no, ¿sabe qué? Tiene la razón, porque a veces ellos lo hacen caer en cuenta de cosas que no. Pero hay momentos en los cuales yo digo, no, mi amor, qué pena, pero en este caso nos vamos para Cali. Y el primer año fue difícil, pero después comenzó Dios a mostrarle el camino. Y ahora yo le pregunto a mi esposa, ¿valió la pena venir a Cali? Dice, no, yo no hubiera estado mejor en otra parte, porque pues aquí encontramos nuestra tierra prometida. Y hemos visto la gloria de Dios como nunca antes. Número 3, confíe en las promesas de Dios. Confíe en las promesas de Dios. No puedes confiar en sus promesas si no sabes cuáles son. Josué 1:8, ¿qué dice? No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire qué promesa tan bonita, ¿cierto? Y todo te vendrá bien. Tenemos que buscar al Señor. Tenemos que conocer qué es lo que hay en el corazón del Señor. No deje que su palabra se aparte de su boca. Cada promesa que Dios hace, Él la cumple. Síguelo. Y un día podemos decir, como dijo Josué al final de su vida, Josué 23:14. Mire lo que dijo. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Tremendo. Josué, en sus últimas palabras, en su último aliento de vida, podía decir, mira, todo lo que Dios me prometió, lo cumplió. Él es fiel. Ni una sola palabra de las que Él prometió va a faltar. Y eso le está diciendo al pueblo para que digan, sigan confiando al Señor. Lo triste es que el pueblo de Israel nunca pudo tomar posesión absoluta de la tierra. ¿Sabían ustedes? Toda la tierra que Dios había prometido, al final, ellos nunca pudieron poseerla. Eso es triste. Y muchos de nosotros como cristianos también nos pasa lo mismo. Muchos de nosotros iremos a la tumba sin haber cumplido los propósitos del Señor. Y eso es triste. Muchos cristianos viven una vida normal como cualquier otro individuo. Quiero decirles que ustedes no son personas normales. Ustedes son hijos del Señor. Ustedes pertenecen al ejército del Señor. Ustedes son los Josués de esta época.
Dios tiene grandes cosas. Dios quiere glorificarse a través de ustedes. Dios quiere hacer grandes cosas a través de ustedes. Ahora, ¿queremos que Dios haga grandes cosas a través de nosotros? ¿Queremos dejarnos ser usados por el Señor? ¿Será que sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cruzar el río. Ya déjese desierto. Déjese desierto. Porque lo único que hay en el desierto es muerte, desolación, sequía. Pasemos el río. Pasemos nuestro Jordán. En cada área de su vida hay un Jordán. Esto se puede aplicar a cada situación de nuestras vidas. Familiarmente puede ser que estés en un desierto en tu familia y Dios te diga, oiga, es tiempo de pasar el Jordán. Económicamente puede ser que estés en un desierto, que apenas vives con lo necesario y Dios te dice, hey, cruzas el Jordán, cruzas el Jordán, pelea a los gigantes, toma posesión de lo que he prometido. ¿Qué problema estás pasando tú? ¿Qué situación estás pasando tú? ¿Cuál es tu desierto? ¿En qué área estás pasando por un desierto? Frustraciones. Si te sientes que eres un perdedor, que nada te sale bien. ¿Qué situación estás pasando? El Señor ha prometido estar con nosotros. Nuestro Señor Jesús ha prometido que en Él somos más que vencedores. Que no temamos ni desmayamos, porque Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Ahora, en nuestras manos está hacer como la mujer de Lot. Mirar hacia atrás todo el tiempo de lo que en un tiempo fue y que hoy día no es. Porque a veces vivimos de glorias pasadas. Lo que importa ahora es el presente y el ahora. Amén. Bueno, démosle gracias al Señor. Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Dios. Tú has prometido, Señor, que estarás con nosotros siempre. Señor, tú has prometido que no nos hará falta de ningún bien, Señor, ni material ni espiritual, Señor. Señor, declaramos, Señor, que sin ti estamos perdidos. Gracias, Señor, porque hasta aquí podemos decir que tú has estado con nosotros. Padre de la gloria, te pedimos que, como Josué, Señor, nos dé las fuerzas. Amén, Señor. Que nos hagas valientes, Señor, para enfrentar lo que viene por delante, Dios. Gracias, Señor, porque no hay gigante que te pueda enfrentar a ti, Señor. Así como cuando David vio a Goliat, wow, él no vio su condición pequeña. Él te vio fue a ti. Él decía, tú vienes ante mí con jabalina y con lanza y espada, mas yo vengo ante ti en el nombre del Señor de los ejércitos de Israel. ¡Wow! Él te veía a ti. Y decía, este día daré de comer a los buitres tu cuerpo. Un niño, un pequeño niño, está menospreciado por su padre, menospreciado por sus hermanos. Yo creo que muchos soldados inclusive se rieron cuando él dijo, yo voy. Pero él sabía quién tenía. Tú necesitas gente como Daniel, Señor, como David,
como Josué. Aquí estamos, Papito Dios. Aquí estamos. Úsanos. Úsanos como tú quieras, Papito Dios. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar la Santa Cena. Partamos primero. Es que está muy cómodo.